Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a la presentación de estos últimos libros de la Biblioteca de Artistas de Canarias, número 67 y 68, creo, porque dentro de un par de días tenemos también unas presentaciones. Estos libros están dedicados a Félix Juan Borde y Juan Carlos Batista. Juan Carlos nos acompaña y desgraciadamente Félix Juan no. Está parte de su amplia familia por aquí acompañándonos hoy. Solo un par de palabras sobre la Biblioteca de Artistas de Canarias, que es la colección sin duda más importante de arte que hay en Canarias, la más longeva. Se fundó en 1991, hace más de 30 años. La fundé yo, porque era el director general de Cultura, y ahora la he cogido como director hace 3 o 4 años, no me acuerdo bien. El objetivo sigue siendo el mismo, es mostrar los trabajos de los más destacados artistas de Canarias, con unas publicaciones que se editan con la máxima calidad y a un bajo precio, y que tienen un estudio crítico, después biografía, también dar, no solo para un público en general, sino también si un público especialista quiere después trabajar sobre ellos, tienen ahí un trabajo de referencia importante. El libro Juan Carlos Batista lo presenta Fernando Gómez de la Cuesta. Bueno, Juan Carlos de los artistas más versátiles e intensos que tenemos en Canarias, pero ya de eso hablará Fernando. Fernando tiene una gran complicidad con Canarias. Bueno, él es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, en Bellas Artes, no, en Historia del Arte por las Islas Baleares. Está en todos lados últimamente, es decir, cualquier libro del mundo del arte o evento que haya, ahí suele estar Fernando. Ha trabajado también fuera, como en México, en Londres. Es decir, es de las personas que más se están moviendo actualmente dentro del pensamiento crítico y la historia del arte. Él además, como digo, tiene una gran complicidad con Canarias. De hecho, perdón, ha comisariado de artistas canarios como Ubay Murillo, creo que también Martín y Sicilia, de Laura, me parece que hiciste algo también, de Laura González y demás. Y ahora ha hecho este libro de Juan Carlos Batista. Cuando quieras, no te... Pues muchas gracias, Carlos, por la presentación y muchas gracias por la iniciativa que tenéis. Bueno, como decías, terminas dando vueltas, es lo que tiene el freelancismo, ¿no? La independencia, esta autonomía de los que nos dedicamos a estos trabajos de la cultura, que nos permiten dar muchas vueltas y conocer muchos contextos. Y la verdad es que es una maravilla, Carlos, encontrarse un proyecto como el de la Biblioteca de Artistas de Canarias, porque bueno, creo que es una cosa que debería ser obligatoria en el resto de contextos del panorama nacional. Tienen que ser las instituciones del propio contexto las que se encarguen de fijar, historiar, estudiar, investigar y proyectar las trayectorias de las carreras de los artistas del propio contexto. No van a ser otras las que se encarguen de eso. Y después de dar muchas vueltas por muchos sitios, por fuera y también por el territorio nacional, te das cuenta de que la estructura que hay de publicaciones, de investigación, auspiciada en este caso por el Gobierno de Canarias, no la encuentras en todos los sitios. Es muy importante que eso sea así, porque son herramientas que realmente son útiles para los artistas que las disfrutan. Este tipo de publicaciones realmente es útil, porque fija una parte de esa historia, de esa trayectoria, y sirve a los futuros historiadores y a los propios artistas para seguir construyendo su trayectoria, para seguir fijando su historia y profundizando sobre ella. Así que, bueno, agradecerte la invitación para participar en esta biblioteca. Ha sido un verdadero placer. Agradecer también a la regenta la coordinación para esta presentación. Como bien apuntaba Carlos, venir a la regenta para mí es prácticamente como venir a casa. Es un sitio donde te sientes cómodo, donde puedes trabajar muy bien, donde te sientes a gusto, y eso redunda en beneficio de los proyectos que hemos compartido con esta institución. Y, por supuesto, gracias a Juan Carlos Batista. Quizás de los trabajos que revelan una relación de intimidad más grande de los que puede acometer un crítico, comisario, historiador del arte, tiene que ver con publicaciones de estas características. Y solo pueden llevarse a cabo, solo pueden desarrollarse en buen fin
con la colaboración generosa por parte del artista, con esta despreocupación por abrir los cajones y las puertas de algo que es tan íntimo como su propia creación, como toda su vida, como toda su trayectoria. Trabajar con Juan Carlos en este sentido es un verdadero privilegio, porque no solo es un artista generoso, es un artista que yo creo que tiene una sensibilidad enorme, sino que además es un artista muy ordenado, aunque él dice lo contrario, ¿no? Una persona metódica que ha conservado toda su trayectoria, que la tiene testimoniada y que ha conseguido mantener un material sobre el que es muy sencillo trabajar. Todo eso al final ha beneficiado el resultado de una publicación que yo creo que da una perspectiva bastante amplia de lo que es la trayectoria de Juan Carlos Batista. Como bien apuntaba Carlos en la presentación, Juan Carlos para mí es una figura referencial dentro del arte canario. Lo es por su propia producción, por sus propias obras de arte, por aquello que es esencial, lo más importante que al final produce un artista, que es su propia creación, pero también lo es por el activismo, por esa actitud que ha tenido siempre participativa, colaborativa, como agente dinamizador, como persona que ha estado en medio de muchísimos proyectos que han tenido que ver con la historia del arte canario en los últimos años. En esa doble vertiente yo creo que se mueve el diapasón de la creación de Batista y también el interés por su propia trayectoria, por su propia obra, pero también por su propia vida. De todo eso intentamos explicar un poco en esta publicación. Si tuviera que quedarme con algo, con una frase sobre la obra de Batista, diría que es una persona que utiliza la belleza de una manera muy efectiva. No siempre ocurre. Él tiene la capacidad de decirnos muchas cosas sin obviar, sin olvidar la belleza. Una belleza que a veces, dentro de los parámetros de la creación más actual, es un poco desdeñada. Él siempre tiene ese gusto estético, pero a lo que no renuncia nunca es al gusto ético que va vinculado a su propio camino creativo. Eso yo creo que es una de sus virtudes más grandes, si no la más. Bueno, hablando un poco de la metodología, porque creo que lo más apropiado que para hablar de todos estos proyectos y series que recoge la publicación lo haga el propio artista, para hablar un poco de la metodología, os diremos que no es exactamente una publicación que tiene una trayectoria cronológica en sentido estricto, porque la forma de crear del propio Batista quizás no aconsejaba que fuera así. Es un artista que trabaja por series independientes, muchas veces, muchas de ellas muy distintas entre sí, y muchas veces desarrolladas en paralelo. Eso complicaba un poco el discurso historiográfico que tenía que mantener la propia publicación, y lo que decidimos, porque esto fue en todo momento un trabajo compartido, diario, decidido, que se llevó además en un contexto complicadísimo como fue el del confinamiento, en plena pandemia, todos sabemos lo que eso ha significado. Bueno, en ese contexto extraño nosotros mantuvimos una comunicación muy fluida, diaria, que partía, es cierto, tampoco quiero engañarles, de una amistad previa, de un conocimiento, de una empatía, de una complicidad que ha permitido que podamos desarrollar el proyecto. Pues como estaba diciendo, la propia creación de Batista se articula de esa manera, se articula en series que van en paralelo, que giran, que vuelven, que dan vueltas alrededor de muchas cosas, que en ocasiones llegan a caminos sin retornos, que en otras abren nuevas perspectivas y nuevos caminos que son frecuentados, que son transitados también por el propio artista. Entonces, el camino cronológico a lo mejor no era el más adecuado. Hemos intentado aquí hacer unos grandes grupos, una macroestructura, por decirlo de alguna manera, que trate de explicar, como bien señalaba Carlos también, no solamente a un aficionado que quiera hacer un acercamiento preliminar a la obra de Batista, sino que sirva también de estructura para posteriores estudios e investigaciones realizados por historiadores del arte que así lo decidan, ¿no? Bueno, hay una serie de caminos que tienen que ver con la escultura, como una de las piedras angulares de su propia producción, una escultura que tiene que ver con el espacio y que tiene que ver con la naturaleza, donde la ecosensibilidad de Batista queda más a flor de piel, donde trata todos esos temas que nos preocupan con respecto al planeta y al contexto que nos acoge. Otra vertiente que tiene que ver con la fotografía, donde entran en muchas ocasiones todos aquellos temas bélicos que han sido muy característicos y muy referenciales de su obra, que traslucen también
miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, permanentes claves que denotamos en todo lo que es su trayectoria, no solamente en el tema fotográfico. Hay un componente surrealista, hay un componente de apropiacionismo, hay una búsqueda incansable en todas esas vertientes que estamos explicando. Está la fotografía, está la escultura y también en unos caminos que son periféricos pero que no tienen menos importancia. Hemos hablado en esta publicación de dibujo, hemos hablado en esta publicación de acuarelas, hemos hablado también de otro tipo de técnicas, hemos hablado de la instalación, hemos hablado de, bueno, de un artista que al final reúne en todo su camino creativo una variedad muy grande de posibilidades que va explorando en todas estas series que nos han ido acompañando durante todo este tiempo. Para mí, Juan Carlos, no hace falta que te lo diga en público, pero te lo voy a decir, algo que ya te he dicho en privado muchas veces, ha sido un verdadero placer, una maravilla. De tu mano no solamente he conocido todo tu camino creativo, sino posiblemente parte o gran parte de la historia del arte de Canarias de los últimos 30, 40 años. Eso dice mucho del artista, porque es un artista integrador y colaborador que termina participando en todo este tipo de propuestas. Y bueno, espero que todos ustedes disfruten de esta publicación que se ha hecho gestada en un tiempo y con unos plazos y con unas condiciones que son las necesarias para que este tipo de trabajos se produzcan. Y lo que quiero decir con esto es que no siempre, desgraciadamente, en el mundo de la investigación y en el mundo de la creación contemporánea se encuentran esas condiciones, esas posibilidades que muchas veces hay que reducirlas a lo tangible, a lo económico, que permiten que un investigador, que un historiador pare su tiempo y dedique la atención que merece un artista, que se realice una publicación con las calidades suficientes para que ese artista se sienta orgulloso de aquello que va a reflejar toda su obra. Bueno, eso es el esfuerzo al final institucional que hablábamos al principio y que sirve para reafirmar las trayectorias de la gente del contexto. Porque si nosotros no apoyamos a lo nuestro, nadie lo hará. Batista, todo tuyo para hablar de esa obra maravillosa que tienes y de todos los agradecimientos que tienes ahí apuntados. Un placer. Gracias. Tengo unas chuletas aquí, porque la memoria la tengo un poquito trillada. Bueno, primero, antes que nada, agradecer a Carlos la oportunidad de estar hoy presentando el libro, ¿no? No sé, es su decisión y él ha visto mi trayectoria y yo agradecidísimo, ¿no? Luego, también hablar de Fernando, porque bueno, lo he ido conociendo en la medida que nos estábamos mandando información. Yo le enviaba información a él y él información tanto visual, de imágenes como de texto, y luego él me mandaba los textos, ¿no? Y hace muy poco leí el texto y la verdad que cada vez me gusta más, ¿sabes? Es decir, un texto con una prosa solvente, y sí sé que es un texto historiográfico, o sea, habla de mi trayectoria, no es un texto crítico, no es un texto para resabidos del mundo del arte. Es un texto que una chica del instituto lo puede leer, y a mí eso me parece que está muy bien. Luego también agradecer a la regenta y a su cabeza visible, a Alejandro Vitaúe, hoy estar aquí, ¿no? Es decir, yo tengo un vínculo, también como Fernando decía, con la regenta así muy íntimo. Expuse aquí, di una exposición que venía del TEA y di un taller, en fin, y me encanta la regenta, ¿no? Me encanta el tema de niños que venían aquí a los talleres, luego eran becarios años después, ¿no? O sea, me parece que están haciendo una labor estupendísima. Bueno, el libro está dedicado a mi hermano, que murió el 2 de julio, y tuvimos que, en el intervalo que estábamos haciendo el libro, pues falleció, y tuvimos que cambiar un verbo, ¿no? De presente a pasado, en fin, y tal, ¿no? Una cosa muy dolorosa para mí, que no me voy a extender nada. Bueno, lo que estaba diciendo, ¿no?
cómo se fraguó el libro en el contexto de la pandemia. O sea, yo le mandaba mucha información tanto visual, como dije, y textos, pero también le escribía los contextos donde se desarrollaron las diferentes exposiciones y los diferentes proyectos, ¿no? Y no siempre quedaba yo bien parado, ¿no? Es decir, la visión que tenía yo de lo que sucedió en cada momento que le describía, yo creo que eso ayudó, ¿no? Ayudó claro, él no me conocía mucho y él se tenía que fiar de mí, ¿no? Con proyectos que hicimos pues con Matacán, con Nacho, con Néstor Torrent, Pura Márquez, es decir, que él, claro, eso lo tienes que explicar muy bien, ¿no? Bueno, yo destacaría en mi trayectoria algunas cosas importantes, ¿no? Así, para no ser muy pesado, ¿no? El comienzo fortuito con las pipas, para mí, yo no sabía que eso me iba a llegar a luego dedicarme al mundo del arte. Pero es verdad que inmediatamente que ya supe que sabía tallar, ya empecé a incorporar elementos del mundo del arte. Y hace poco, con el tema de las pipas, pensando en el apropiacionismo, o sea, que yo me dejé influenciar cuando fui a Estados Unidos, de repente descubrí que el apropiacionismo ya estaba en las pipas, ¿no? Ya estaban las pipas en 1982, 83, ya yo estaba haciendo el rancero de Liberatore, estaba haciendo el beso de Rodin, estaba haciendo el Den de Richard Corben, es decir, y eso, pues eso también es apropiacionismo, ¿no? Luego, otro momento importante, que también sale en el libro, es mi viaje a Nueva York, ¿no? Es decir, me becaron, y aquí tengo que decir, agradecer otra vez nuevamente a Carlos y a Juan Manuel, es decir, que la verdad creo que todo surgió porque hicimos una exposición con el tema del libro en el Ateneo de Madrid, y yo presenté un libro que se llamaba El libro de Lampoe, con un péndulo interior que se movía y se veía a través de tal. Parece ser que a Juan Manuel le gustó y me ofreció la posibilidad de estudiar fuera. Entonces yo ya le dije que Nueva York. Me encantaba la idea de salir de un pueblo e ir a Nueva York directamente. Bueno, allí realmente pues se fraguaron cosas como el tema de la guerra, ¿no? Es decir, el tema de la guerra del Golfo, que empieza el 15 de enero, la primera guerra del Golfo, y a mí me afectó aquello, ¿no? Yo pensaba que no, y luego también, como iba a muchas galerías y mucho tal, vi que no había nada de implicación por parte de artistas, de galerías y tal, ¿no? Entonces desarrollé una obra que eran collages intervenidos en revistas de arte, ¿no? Imagino que... Y algunas cosas de estas se ven en el catálogo, ¿no? El viaje para mí fue importante y claro, te determina muchas cosas, ¿no? Es decir, que de repente estés haciendo cosas con imágenes apropiadas, o sea, apropiacionismo, todo eso también viene de Nueva York, ¿no? Hace poco hice una exposición en La Laguna, en el Espacio Bronzo, y entonces Javi Sicilia me dijo, oye, da una charla en la universidad, ¿no? Yo digo, bueno, pues si tengo que ir, que a mí no me gusta mucho hablar en público, ¿no? No sé si se nota mucho, ¿no? Y entonces me planteé, o sea, primero hicimos una proyección del libro, ¿no? De un PDF del libro. No se veía muy bien, eso no me gustó mucho, ¿no? Pero me planteé la charla enseñando primero lo último que estoy haciendo, ¿no? Un tema sobre libros de los niños de la guerra intervenidos, sellos durante la guerra civil también, y
y es una obra rara, ¿no? El que no conoce mi trayectoria dice, bueno, ¿y esto de dónde sale, no? Entonces, yo les mostré esa obra para que vieran las claves a lo largo del PDF del libro, cómo aparecían claves que ya entiendes cómo puede luego aparecer ese tipo de obra que estoy haciendo ahora, ¿no? ¿Sabes? Ahora mismo estoy haciendo una obra que estoy un poco ahí perdido, porque la estoy sufriendo un poco, que son... me estoy yendo por las ramas, pero bueno. Pero no, me apetece decirlo, ¿no? Estoy haciendo unos collages digitales partiendo de reproducciones de millares de serigrafía. Y la serie se llama No verlas venir, ¿no? Y entonces al gran Millares, que para mí es el más grande, ¿sabes? Es decir, Millares, lo que haga yo eso a Millares, importa un pepino, ¿no? Es decir, él está por encima de todos para mí, ¿no? Aquí en Canarias. Bueno, en Canarias y en España prácticamente. Y entonces hay un montón de elementos que alteran los dibujos y está relacionado con la sintomatología que veo de los pibes, gimnasio, facherío, box, o sea, todo el fascismo que nos puede llegar, que puede venir, que está a la vuelta de la esquina, y ojalá me equivoque, ¿no? Yo siempre, o sea, pues nadar me equivoqué el otro día, o sea que yo espero equivocarme, ¿no? Bueno, pues explicaba eso, ¿no? Que esta obra, las obras últimas que estoy haciendo, también el tema de las intervenciones o sea, de construir artesanías africanas y convertirlas en arte contemporáneo. Eso estaba en la exposición que hice, ya como ya digo, en la sala Bronzo, ¿no? Bueno, luego, para no extenderme demasiado, luego aparece, después de 1990, que es el viaje a Nueva York, aparece una serie que se llama Románticos y Realistas, que es sobre la memoria histórica y es del 2008-2010. Entonces eran paisajes románticos sacados de internet y tal, yo los pasaba a blanco y negro y incorporaba elementos, archivos de la guerra civil. Entonces al principio eran un poquito más anecdóticos en el sentido que ponía personajes, pero luego ya fui quitando los personajes y solamente aparecían trincheras. A mí me parece mucho más esa obra, me parece más abstracta, que se expande mejor y tal, ¿no? Pero ese fue un inicio importante, ¿no? El tema de la fotografía, de la guerra, ¿no? Ya había hecho cosas, pero yo creo que ese trabajo me quedó redondo, ¿no? Lo expuse en la Casa Canaria en Madrid en el 2012 y bueno, decir, era o sea, vi muchísima obra, muchísimas fotografías, muchísimo de la guerra civil, ¿no? Y al final me planteaba que aquellos personajes que estaban allí era como un paisaje de consolación, ¿no? Es decir, era un paisaje donde los que iban a ser derrotados y masacrados, porque no hay que olvidar que después de que perdieron la guerra, o perdimos, porque yo me siento como perdedor, luego, o sea, Franco no tuvo ningún tipo de consideración ni compasión y se cargó entre 100.000 y 125.000 fusilados, los que están ahora, los que están reivindicando sacarlos de las cunetas. Bueno, ese trabajo luego ha dado paso a otras series, perdón, y luego, bueno, y luego ya acabamos con la exposición que la traje aquí, como dije antes, en realidad casi humo, pero que es también un momento importante en mi carrera, bajo mi punto de vista, claro, que fue en realidad casi humo en el TEA, ¿no? Una exposición que siento que ahí, o sea, Ramiro Carrillo me escribió un pequeño texto que no venía, o sea, que no se lo había pedido, ¿no? Y entonces me acuerdo de una frase que decía, dice, Batista pasa de ser un artista interesante a un artista incuestionable, ¿no? Eso me encantó, me encantó. y bueno, la exposición de Románticos y Realistas, pues la verdad... bueno,
Bueno, pues luego esa exposición la llevamos aparte de la regenta, la llevamos al Juan Ismael y también salí contento de tal. Y luego, parte de esa exposición también fue al Casal de Sollerí en Palma de Mallorca, que también creo que me quedé contento con cómo quedó en la Sala Noble, en fin, y tal, ¿no? Y luego ahora pues estamos con el tema de la... Ya, yo creo que ya, sí, bueno, a lo mejor destacar algunas obras de románticos y realistas, digo de románticos y realistas, no, de la realidad casi humo. Obra esta, por ejemplo, la obra de las bombas coloreadas que se quedan en un tema como vegetal, un tema de bosque, ¿no? Yo creo que es como mi obra fotográfica más lograda. La serie se llama La vida es bella y hace alusión a la película de Roberto Benigni, de cómo él mentía al niño, ¿no? Estaban en el gueto y cómo lo mentía. Entonces, una forma de mentir. Ahí seguramente en esa foto, o en esta, ahí hay muertos, ¿no? Porque lo saco de internet a la mejor resolución que puedo y luego los coloreo como si fuera un bosque, ¿no? Yo la verdad que me quedé contento con esa serie, ¿no? Bueno, yo no sé. Bueno, decir, ya dijiste antes que mis recursos, pues utilizo el surrealismo, porque también he abusado incluso de la decalcomanía, ¿no? Que bueno, me acojo a la tradición, puesto que Oscar Domínguez nació a 8 kilómetros donde yo nací. A ver, y entonces el surrealismo, pero también la parte conceptual, textual, también la utilizo, el apropiacionismo. Y hay una cosa también que no sé si tú mencionaste, es el sentido del humor, ¿no? A mí me gusta también, o sea, como no me termino de creer nada, es decir, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho aquí en Canarias los artistas que tienen una cohesión estilística incuestionable, ¿no? Desde Cristino de Vera, pues Julio Blanca, Palmero, Palenzuela, son mis artistas favoritos. Pero yo no, yo quizás la sombra alargada de Docupil me ha hecho daño, ¿no? Pero yo trabajo por series y yo creo que puede haber una coherencia más en lo textual, en lo conceptual, que en lo formal. Es decir, un pesimismo, el tema de la decepción, ¿no? O sea, uno es de izquierda, uno tiene ganas de que las cosas mejoren, de que haya una mejor distribución de la riqueza, de tal, pero yo no me creo nada, sino nos vamos en una deriva errática que no sé, seguramente va a acabar antes de lo que pensamos, ¿no? Con la especie humana. Ojalá no, ya te digo que yo me quiero equivocar. Y un poco, digamos que mi poética sí tiene visos pesimistas, pero siempre me gusta también poner aristas de humor, a veces de sentido del humor, ¿no? Bueno, no sé, ya vamos a ver pues, si me queda algo. Pero yo creo que ya está bien, ¿no? Bueno, pues venga, pues muchas gracias. Si alguien quiere preguntar algo. Bueno, también vamos a darle paso aquí a los amigos. No te queda incuestionable para Díaz. Sí. Vale, venga, vamos, ¿no? Sí. ¿Tenéis preparado algo aquí o...? No, nada. Vamos a hacer donde quiera para allá. Hola, buenas noches. Nada, presentar a Félix Juan y Ángeles aquí en Las Palmas, pues
no tiene mucho sentido. Solo decir, expresar mi tristeza que no nos acompañe Félix Juan, porque sé las ganas que él tenía de estar en esta colección, la que creo que tenía que haber estado bastante antes, pero en fin, salió ahora y el libro creo que está precioso, que es muy bonito, como saben, Félix Juan le añade un vértigo nuevo a la tradición del surrealismo canario que iniciaron Óscar Domínguez y Félix Juan Bordes. En la presentación, pues en representación de la familia está Ignacio y la profesora Ángeles Alemán Gómez, que es la que hizo el trabajo, un trabajo como acostumbrado en ella, muy serio, muy riguroso. Ella, como saben, es doctora en Historia del Arte por la Complutense de Madrid, es profesora titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es miembro de la Académica Canaria de Bellas Artes. Y también, como Fernando no para, sobre todo ella trabaja mucho con las vanguardias canarias y en general con el arte contemporáneo. Les recomiendo el último libro de ella, creo que es el último, que yo leí hace poco, que está dedicado a Maud Monod, Westerdal, que es una personalidad fundamental en la historia del arte canario entre los años perdón, de 1950 y 1990. Y también ella ha trabajado con nosotros en esta colección, hizo el libro de Pino Ojeda y está preparando uno sobre Miriam Durango. Pues nada, con ello los dejo. Apaga el micro, Carlos. Sí, perdón. ¿Tú prefieres el orden mío, no? Como quieras. Sí, porque yo voy a hablar poquito. Sí. No, yo también. Sí. Ahora, ¿no? Bueno, pues buenas noches a todos. Pues toca un poco contradecir el momento triste que creo que se esfuma en iniciativas, aunque el día no acompañe, que es un poco gris, ¿no? Se esfuma pronto por un evento de este tipo. Para nosotros es una verdadera emoción estar aquí y disfrutar de un evento con muchísima emoción para nosotros, ¿no? Como no viene al caso uno hablar de la obra, para eso ya tenemos el espléndido trabajo de Ángeles Alemán, pues me voy a ceñir simplemente a hacer una lectura muy breve, para no cansarles, pero es las palabras que queríamos dejar la familia, ¿vale? Bueno, pues abrir un libro es un regalo que puede abrir, abrir un libro es un regalo que puedes abrir una y otra vez, un viaje hacia algún sitio, un viaje compartido. La publicación del libro de Félix Juan Bordes en la Biblioteca de Artistas de Canarias es para su familia un maravilloso regalo. Para nuestro padre, insaciable lector, regalarle un libro era siempre un acierto asegurado. Realmente hoy estamos haciendo un regalazo y creo que es en la diana de su justa actividad. Un lector de verdad ávido y entregado al ensimismarse por el conocimiento, ¿no? Este es también un regalo para todas las personas interesadas en el hacer cultural de Canarias. Un libro para acercarnos a la vida intensa del pintor Félix Juan Bordes, tan familiar, intelectual y creativo. Es el relato de una vida plena. Félix Juan Bordes es un artista que devoraba libros, siempre ensimismado, como dije antes, en el conocimiento. Contagiaba con sus ganas de saber. Este esperado libro es una ventana para asomarnos a su obra, a su inquieto pulso artístico. Es una ventana que se puede abrir cuantas veces se quiera para descubrir su extensa obra pictórica. Un libro que nos invita a disfrutar de 6 décadas de intensa actividad artística que activa la divulgación de un pintor canario de radiante energía, dibujante, grabador, pintor, profesor y arquitecto. Les invitamos a prestar atención a su legado artístico, una oportunidad para dejarse contagiar por su personal aventura formal,
una invitación para pasear por sus escenarios pictóricos, por su mundo exuberante, por su gama cromática optimista, que cuando te asomas te devuelve su disfrute vital. La vida de mirada despierta vale la pena. Así que gracias, toca dar muchas gracias a quienes han apostado por este nuevo número de la colección, a la profesora Ángeles Alemán por su dedicación y conocimiento. Gracias por registrar en la memoria de la cultura la figura de un ilustre canario. Gracias por contribuir a divulgar con esta esperada publicación la obra de un gran pintor. También queremos dar las gracias al director de la Biblioteca Carlos Díaz Beltrana por promover esta publicación y finalmente gracias a la Conserjería. Y por último, pues felicitar también y dar gracias por que la cultura también sigue produciéndose y felicitar por el trabajo también presentado. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias Ignacio, qué bonita, de verdad que... Bueno, yo sabía que iba a ser un acto especialmente emotivo hoy, porque, bueno, ya ahora lo empezaré a contar, como lo planteé. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras y tu presentación, y gracias a Alejandro Vitaubet por recogernos aquí en un día tan lluvioso y tan frío y tenernos aquí tan bien acogidos, ¿no? Mi enhorabuena también a Juan Carlos y a Fernando, que ha sido estupendo. Juan Carlos, a ti eso de que no te gusta hablar es mentira. Hablas estupendamente. Te quiero seguir escuchando, hablando de tu obra, ¿no? Me parece fabuloso. Realmente quería explicar, bueno, yo había escrito unas palabras, pero no las voy a leer porque tú me das pie a hablar de esto, ¿no? Este libro empecé a escribirlo con Félix Juan y lo terminé sin él. Y fue una experiencia extrañísima, muy dura, pero al mismo tiempo me sirvió para entender un montón de cosas. Es decir, de repente de hecho lo escribí sin parar. O sea, me volqué completamente, ¿no? Cuando me correspondió escribirlo. Y por eso quise empezarlo como lo empecé, por el final, por esa entrevista en la cual Félix Juan me habló de sus lecturas precisamente, porque era un lector fantástico. Ahí encontramos una enorme complicidad. Él era un enamorado de los viajes, me habló de su fascinación por Japón, me habló de su fascinación por los escritos por las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda, por la rama dorada de Fraser, por el juego de avalorios de Hermann Hesse, es decir, por todos aquellos elementos que le habían conducido a descubrir esos mundos nuevos que él pintaba después en sus lienzos, ¿no? Hablar con él, desde luego, era un placer. Y una de las cosas que quería insistir es que con Félix Juan me pasó una cosa muy curiosa, y es que precisamente fue a raíz de compartir en la academia muchas discusiones, muchas conversaciones, y de escucharlo cuando conocí más al artista, al activista cultural, porque además era tremendo cuando se enfadaba, cuando hacían alguna barrabasada, él era el primero en salir a protestar. En lo generoso que era, en cómo siempre fue generoso recibiendo a los nuevos compañeros en los actos de ingreso de Maui González, de Pepe Sosa, fue de una generosidad y de un espléndida, ¿no? Entonces yo creo que Félix era muchas cosas, aparte de ser arquitecto y de ser pintor, era muchas cosas más, es decir, era un intelectual de peso. Tuve la suerte de escucharlo en varias conferencias. Dio una conferencia sobre los cielos del Greco que fue algo fascinante,
Y después, en el último curso que hicimos juntos, un curso sobre la belleza que se celebró en la Fundación Martín Chirino, dio una conferencia que era una lección magistral del arte del siglo XX. O sea, era además con una memoria prodigiosa, con una capacidad para encontrar la palabra adecuada, ¿no? Es decir, que estoy hablando del Félix Juan, fíjense, ni siquiera he entrado todavía en su pintura, estoy hablando del Félix Juan, lector, persona, conferenciante, compañero, ¿no? Una persona realmente espectacular como persona. En el libro, lógicamente, como bien han dicho mis compañeros Fernando y Juan Carlos, es un libro que está dedicado a un público amplio, es decir, un público que puede acercarse a esta colección por pura curiosidad, sin tener que tener una base, pero que también se puede acercar la persona que quiera estudiar a esta figura y tiene que encontrar después pues una biografía, una cronología, una bibliografía seria. Y entonces escribir este libro fue realmente un regalo, porque Félix Juan facilitaba mucho el trabajo, te hacía tan cómplice de todo lo que te iba contando, y teníamos además la complicidad también de la lectura. Me acuerdo de llamarlo por teléfono y decirle: Félix, aquí tengo las enseñanzas de Don Juan, que me lo he encontrado, fíjate que lo tenía perdido hace un montón de tiempo, venga, pues vamos a comentarlo y tal. Es decir, había una complicidad que facilitaba mucho el trabajo. Y además de ser un pintor excelente, era también un arquitecto excelente, lo cual a mí me pareció siempre una confluencia muy difícil de llevar a cabo en otras personas. Es decir, Félix Juan lo llevaba muy bien, lo hacía perfectamente, pero yo me acuerdo cuando estaba escribiendo la parte de su ingreso en la Escuela de Arquitectura como catedrático y como director de la Escuela de Arquitectura durante años, y al mismo tiempo estaba fraguando los grabados de las brujas del tarot y de los samuráis y demás. Es decir, era una cosa que decía, pero este hombre, ¿cuándo dormía? Yo no sé, posiblemente dormía muy poco, porque era de una actividad increíble, ¿no? Y además lo hacía muy bien. Y lo hacía bien, y lo hacía siempre con esa sonrisa, con esa generosidad que tenía y con esa capacidad de hacer que parecía que fuera todo muy, muy ligero. Una de las cosas que escribía yo en el libro era que era impresionante ver a este hombre de 80 años cogiendo esos enormes lienzos como si fueran una pluma. O sea, yo decía, ¿pero quieres que te ayude? Y me decía, no hace falta. Pero ¿de dónde saca esta energía, no? Y además tenía una mezcla también curiosa entre el orden y el caos. Es decir, el caos que podía reinar en su estudio después de pintar era impresionante. Y después cogía la manguera, regaba el suelo, quitaba el resto, y entonces se quedaba todo ordenado, ¿no? Era esa dualidad que a mí me parecía realmente fascinante. Yo creo que Félix Juan tiene una obra que habla por sí misma, una obra de muchos años, en la cual él inicia, un poco lo cuento pues para aquellas personas que no se han acercado todavía a su obra, él inicia una trayectoria muy joven, con retratos, con algunos cuadros de paisajes, pero inmediatamente va a cambiar una pincelada clásica y tradicional por una pincelada muy amplia, muy, muy abierta, y va a descubrir no una abstracción, porque nunca fue abstracto propiamente dicho, sino sí un lenguaje muy peculiar en el cual él hacía posible aquí tienen esa portada diseñada por Claudia Gaviño, que por cierto hizo un trabajo maravilloso con el diseño del libro. Esos fondos de colores intensos, donde creaba unos espacios muy peculiares y donde flotaban figuras que podían ser cuerpos astrales, como él decía en alguna serie, o como yo dije antes, las brujas del tarot, los guerreros samurái. Es decir, siempre tuvo esa mezcla de personajes inventados, personajes ficticios, y de esos fondos en los que él creaba pues un fondo marino, un fondo interestelar, ¿no?
Yo compartí con Félix Juan además una exposición preciosa, que también tengo que agradecer a Alejandro y a Carlos, porque fue aquí en La Regenta y en el Cabrera Pinto en La Laguna, todo lo que fluye. Y realmente el trabajo que hacía era impresionante, ¿no? Todos aquellos que entraban a ver la exposición se quedaban impresionados por la belleza y también por la capacidad que tenía de ir creando de forma absolutamente imparable. Yo creo que como Félix Juan era muy, digamos, muy verborreico cuando se ponía a hablar y se ponía a contar cosas, yo intento ser todo lo contrario, muy sintética, ¿no? Pero sí es verdad que esa primera parte del libro yo creo que es el mejor homenaje que le podía hacer, ¿no? Era rescatar esa entrevista. Y además fue curioso porque esa entrevista se la hice yo a Félix Juan a final de febrero de 2020, justo muy poquitos días antes del confinamiento. Durante el confinamiento siguió mandándome mensajes y me mandaba las fotos de los maravillosos murales que estaba terminando para el Hotel Gloria Palace. Los terminó y después, desgraciadamente, pues el COVID llegó, ¿no? En ese momento donde todavía no teníamos ni vacunas ni protección y fue imposible pararlo. Pero sí que quiero decir que fue un auténtico honor escribir este libro. Así que espero que todos lo disfruten y gracias Loli por estar aquí, gracias a tus hijos, gracias Ignacio, gracias a todos. Si alguien quiere hacer una consulta, una pregunta. Bueno, yo le quería preguntar una cosa a Juan Carlos. Porque cuando te preguntaba precisamente, comentabas tú lo de la de calcomanía, ¿no? Esa forma que tienes tú de trabajar, pues como tú decías, tu compatriota cercano, Oscar Domínguez, ¿cómo empezaste a usarla? ¿Cómo fue la chispa para empezar a utilizarla? Porque yo he visto tu trayectoria desde hace muchos años en Teguesta, en la Casa de Tali, antes de que empezaras incluso a exponer, ¿no? Sí. Pero no conocía yo esa parte tuya con la de calcomanía. Bueno, yo me acerqué a la de fotografía y desde la cámara pobre, la estética y esas imágenes desenfocadas y el paisaje amnésico era de un fragmento, o sea, hice muchísimas de calcomanías y entonces iba como con una lente así, con lentes superpuestos y cinta adhesiva negra, una cosa muy chapucera, pero le daba un punto de algo de imagen real, pero muy precaria, ¿no? Y recuerdo que mi padre me veía ahí haciendo esas locuras, unos cachitos de papel todos pintados y tal, y un día se dio cuenta de un paisaje que había, dice, ¿tú esto lo sacaste de aquí? Digo, sí, y se quedó, no me dijo nada, ¿no? Como diciendo, coño. Sí, entonces esa serie, luego he hecho más, he utilizado la de calcomanía en otras series, pero esta es la serie más redonda que las puse en la Galería Nieves Fernando, en Fernández de Madrid, en la Foto España, y la puse con 24 piezas y me quedé contento, ¿no? Luego ya el tema de los románticos y realistas, en vez de utilizar el paisaje romántico, pues lo sustituí por de calcomanía. La de calcomanía era la ficción y luego estaba la parte de la guerra, ¿no? O sea, las imágenes de la guerra civil. Y bueno, en la primera serie la utilizas como una especie de metonimia visual, ¿no? Coges un fragmentito que luego se expande,
A mí, bueno, me parece tal. Y sí, y luego está el Óscar Domínguez, ¿no? Que es un poco uno de los creadores, parece ser, que se disputa con el inventor de la decalcomanía, ¿no? Pero también siempre me he sentido a gusto de pensar que cojo la tradición y un poco le doy cierta vuelta, ¿no? O sea, no sé. Ángeles, antes comentaste esa dualidad profesional de Félix Juan Bordes en el mundo de la arquitectura y de la pintura, y quería preguntarte si en ese trabajo sobre su pintura hay rasgos del Félix Juan Bordes arquitecto o lo abandona totalmente y se integra en la pintura como ejercicio creativo con su propio lenguaje. Pues la verdad es que no tiene ninguna conexión, que además era una cosa que a Félix Juan le fastidiaba mucho cuando a veces la gente le recordaba, cuando empezaba, ¿sabes? Cuando estaba con su pintura, la arquitectura, porque decía, no, es que no tienen nada que ver, son dos mundos completamente distintos. Y de hecho, es una de las cosas en las que yo insistía, ¿no? en el texto, cuando él crea esos espacios propios en los cuadros. Yo le decía, pero Félix, de alguna forma tú eres arquitecto porque estás construyendo un espacio en estos cuadros, en esta dimensión, ¿no? nueva que estás creando. Y me decía, no, ni hablar, o sea, no tiene nada que ver. Yo tengo como esas dos partes de la mente muy separadas en ese sentido. Y realmente la pintura yo creo que era donde él disfrutaba mucho diseñando como arquitecto, pero yo creo que se lo pasaba muy bien pintando. Y era una pintura sin ser gestual propiamente dicha, sí muy liberadora para él, porque de hecho cogía elementos como trozos de estropajo, hojas secas, arena, tenía una cantidad de cosas continuamente, de materiales, ¿no? Además, yo creo que en ese sentido era una persona de una concepción muy panteísta de la pintura y también muy sostenible, es decir, era sostenible antes de que se pusiera de moda la palabra sostenible, ¿no? Porque siempre estaba reutilizando elementos y cogiendo elementos y tenía ese juego de coger una pluma o un trozo de hoja o un trozo de planta. Bueno, yo me acuerdo que había cosas caracolas pegadas en los cuadros, o sea, siempre tenía cosas que eran como muy orgánicas, que ya no estaban vivas, evidentemente, pero él las utilizaba mucho. Entonces yo creo que eso a él le liberaba muchísimo de lo que era el concepto de la espacialidad arquitectónica, ¿no? Que era su otra parte como creador. Quizás Ignacio puede contarnos algo más en ese sentido, pero Bueno, yo creo que era muy separado las dos cosas. Sí, bueno, yo simplemente, bueno, un poco la insistencia de que la actividad pictórica de mi padre, de 6 décadas produciendo de manera incesante, yo creo que tiene ese pulso con la definición de arquitecto, o un poco contestar esa figura para que le dejara de alguna manera respirar en ese campo que lo tenía mucho más adentro y así constantemente lo hacía ver. Yo creo que Félix Juan Bordes, mi padre, en la pintura es donde realmente se sentía desarrollado, tenía la libertad de la generación y diálogo de la forma en plena libertad, ¿no? La arquitectura se rige bajo otros parámetros distintos, pero yo creo que esa formación sí que le da un impulso a su reflexión con mayor profundidad, por supuesto, ¿no? La arquitectura como también arte de modelar la forma, de habitar, de proponer o proyectar el espacio para habitarlo, habla de la persona también, ¿no? Y creo que ese diálogo constante le hace, pues, tener siempre reflexiones más profundas en su pintura. Yo creo que es difícil separarlo, pero creo que eso es una lectura que debe
insistirse que está muchas veces mal planteada. Yo creo que en España somos muy de etiquetar por dónde entra el conocido o qué fue en tal momento, y yo creo que esa sensación a él le molestaba bastante, ¿no? Yo, En realidad era una sensación, como tú dices, equívoca por el tema de las etiquetas, pero en realidad cuando yo pienso, por ejemplo, en el tríptico inspirado en el Bosco, ¿no? en el homenaje al Jardín de las Delicias, o incluso en los guerreros samuráis y sobre todo se nota mucho en los grabados, tenía un trabajo espacial que realmente venía de un conocimiento, como muy bien ha preguntado Alejandro, de un conocimiento muy intenso del espacio. O sea, planteaba el espacio de una manera que era tridimensional, aunque estuviese viéndolo en dos dimensiones. Y en ese sentido, sí es verdad que Félix Juan nunca dejaba de ser arquitecto. Lo que pasa es que era un arquitecto que se estaba divirtiendo delante del lienzo. O sea, yo creo que él se lo pasaba pipa. Era muy rápido, y de hecho una cosa que él contaba era que en los grabados había aprendido a ser más paciente, porque el trabajo del grabado es mucho más lento, ¿no? Y tenía esa, digamos, esa dicotomía entre ser un arquitecto que pinta, pero que pinta porque es pintor también, es decir, porque además él empieza a ser pintor antes que arquitecto, realmente. O sea, Félix Juan empieza a pintar antes de entrar en la escuela de arquitectura. O sea, su formación era más de pintor en la adolescencia y en la juventud, que después en su madurez, ¿no? Y entonces sí comentaba eso, que el hecho de trabajar con el grabador le mostraba un camino que era también como de meditar más lo que hacía, porque mientras estaba ante el lienzo le permitía una rapidez y una inmediatez que le servía para eso, para sentirse muy libre, ¿no? Mientras que con el grabado, sobre todo cuando empezó con el tema de la electrólisis, de todas las nuevas experiencias que aprendió en Suecia, en los talleres de Suecia, porque además una de las cosas que lo tenía aquí escrito, pero no lo comenté ahora, es que Félix Juan, la curiosidad que tenía era inagotable, pero inagotable absolutamente. O sea, y de hecho los que lo conocen dicen que sí, pero vamos, era impresionante. Entonces él se marcha a Suecia a unos talleres de grabado. Yo no sé si ya tenía los 70 cumplidos, Loli, en aquella época, pero vamos, con una banda de gente joven estupenda, ¿no? Y él era el primero, el que más se metía en el tema del grabado, aprender nuevas técnicas, es decir, siempre estaba en esa tesitura, ¿no? Y en ese sentido el grabado a él le vino muy bien, porque era como una forma de tener otra lectura más, ¿no? A mí me gusta mucho el Félix grabador, me gusta muchísimo. Pues no sé si alguien quiere preguntar algo más o comentar algo. Pues muchas gracias.